Buenos días. Pues vamos a continuar el día de hoy y la exposición que voy a hacer va a tratar de engarzar con todo lo que ha ido exponiendo Ramón Grossfogel el día de hoy, porque precisamente la historia es lo que nos da la materialidad, el fundamento de lo que somos. Siempre está la historia detrás. Somos lo que somos por la historia que nos antecede. Y muchas veces solamente nos miramos al final de la jornada y no comprendemos por qué es que somos como somos. Y este dar vuelta a la historia nos permite mirarnos de otra manera y sobre todo actualizar, darnos cuenta del lugar que ocupamos, de lo que está previo al rostro que tenemos, a las comprensiones que tenemos. Entonces, este fundamento histórico es vital. Yo voy a hablar el día de hoy sobre el proyecto civilizatorio de la modernidad. ¿Qué contiene? Y me voy a basar en una conceptualización que ha hecho el maestro Enrique Dussel sobre el tema. Acabamos de publicar un libro que nos dejó, un libro póstumo que nos dejó el maestro, en donde él hizo toda una revisión de la obra que produjo a lo largo de toda su vida, porque él se dedicó a lo largo de su obra a tratar de caracterizar cuál es el problema fundamental de este tiempo, de dónde es que salen las víctimas, los oprimidos, los excluidos de este tiempo histórico. Él trató de pensar además cuál era el lugar de América Latina en la historia universal, porque deben de saber que en general en las historias del mundo, normalmente América Latina aparece recién en 1492, como si no hubiese una historia previa, como si ese fue el momento en el que este continente apareció, ¿no? En el momento en el que Europa posó sus ojos sobre nosotros, ahí es que nos descubrió, pero en realidad, como bien dice Ramón Grossfogel, en realidad nos encubrió, porque no pudimos vernos realmente quiénes éramos, sino que nos quedamos con el reflejo, con la mirada, con la identidad que nos puso Europa, encubriendo toda la maravilla y todo lo que habían producido nuestros pueblos originarios anterior a la llegada de Europa. Entonces, América Latina no aparece en la historia en 1492, aparece a los ojos de Europa. Y en esa pregunta de ¿qué es América Latina?, el doctor Dussel hizo un recorrido en la historia y mostró el gran problema que hemos heredado por esta historia que se nos cuenta desde Europa, en donde tenemos una historia que empieza en la antigüedad, sigue por la Edad Media hasta llegar a la modernidad. Es una historia lineal, es una historia en donde se corona al final la humanidad con este proyecto que es la modernidad, como si fuese el momento, digamos, cumbre de la humanidad, como si estuviésemos arribando al sentido profundo y siempre perseguido, ¿no?, de desarrollo y de plenitud de la humanidad. Entonces,
en esta pregunta sobre 1492, sobre quién es o qué es América Latina, se nos abre una historia nueva, completamente insospechada. Y dice Dussel, bueno, la historia es algo mucho más complejo de lo que se nos ha dicho, y pareciera más bien como si fuese una red de encuentros, una red de choques también civilizatorios, en donde la historia se puede contar desde múltiples lugares. Y la historia a lo largo de la humanidad ha sido así, como encuentros, como intersecciones, como vínculos, y se puede contar la historia de muchas maneras. Pero en 1492, cuando rehacemos esta historia desde el punto de vista de Europa, desde el punto de vista de la modernidad, 1492 marca un punto nuevo, que es el momento de globalización de una cultura que se expande por todo el mundo y que impone su modo de ver las cosas, su cosmovisión, su modo de vida. Entonces dice el doctor Dussel que la modernidad es, en primer lugar, una edad del mundo. O sea, una edad del mundo porque es como si hubiese llegado, ¿no? Como si hubiese abrazado al mundo entero, imponiendo su visión. De tal manera que hoy no tenemos ningún país, ninguna universidad que pase desapercibido de esta nota fundamental que pone la modernidad. Porque todas las currículas de las grandes universidades en todos los lugares del mundo, podríamos decir, desde la China, Medio Oriente, en América Latina, tienen básicamente la misma estructura, la misma historia. Y todos parten de esta visión lineal de la historia. Una historia que además inferioriza al resto de la humanidad y pone en el centro, como culminación de la humanidad, a Europa. Entonces estamos viviendo un momento de colonización a nivel mundial, pero es tan profundo este proceso de colonización que ni siquiera nos damos cuenta. Es decir, la modernidad se ha normalizado, se ha naturalizado, de manera que no nos damos cuenta que estamos colonizados, que tenemos una visión del mundo, de la vida, de la historia, que no se corresponde con el lugar donde estamos parados. Entonces, estas charlas un poco tienen el sentido de que recuperemos el lugar donde estamos parados, que podamos hacernos las preguntas desde estos espacios y que podamos dejar de situarnos desde el punto de vista de la modernidad, porque aunque estamos aquí en Guatemala, ¿no?, en la tierra, en las comunidades, sucede que nuestra mente, que ha aprendido el modo de vida moderno, que ha aprendido los valores de la modernidad, que ha aprendido también la espiritualidad de la modernidad, la cristiandad en este sentido, vemos todo desde un lugar que no nos pertenece, que no se corresponde con nuestra tradición, que no se corresponde con nuestra historia, que no se corresponde con nuestros pueblos. Y por eso cuando nos miramos al espejo, cuando miramos nuestro mundo de la vida, nos vemos inferiorizados, nos vemos atrasados, nos vemos
no nos vemos plenos, nos vemos siempre que nos falta algo. Pero esa no es nuestra mirada. Esa es la mirada del colonizador que nos mira, y cuando nos mira así, nos mira inferiorizados, nos mira atrasados, y tenemos que recuperar una mirada nuestra desde nuestros pueblos. Entonces se trata de que podamos salir de esa naturalización de la modernidad y que recuperemos una mirada propia. Pero eso va a significar también rehacer la historia, rehacer nuestra propia historia, ver de dónde venimos y cómo es que nos hemos ido constituyendo poco a poco, y que recuperemos sobre todo un proyecto que venga realmente desde nuestra raíz. Porque se trata precisamente, y aquí en Codeca también, de construir un proyecto político nuestro, desde nuestros pueblos, no desde lo que nos dicen que deberíamos ser, sino desde lo que somos y desde lo que queremos ser. Entonces se trata de ir recuperando las propias raíces y de irnos quitando poco a poco las costras que tenemos en los ojos, que nos vayamos limpiando, que vayamos limpiando la mirada y que nos vayamos encontrando a nosotros mismos. En parte hay que decir, y esto, el recorrido que ha planteado el doctor Grossfogel el día de hoy, que a mí me ha parecido sumamente valioso, hay muchos puntos que valdría la pena retomar. Por ejemplo, ¿cómo es que en 1492 el europeo, que bueno, no existía como tal la idea de Europa en ese momento, ¿no? Lo decimos así como un poco para caracterizarlo, no existía tampoco España, ¿no? Nosotros hablamos de que llegaron los españoles, pero en realidad no existía España en ese momento. Lo que llegaron fueron los castellanos, ¿no? Que era una corona, un reino en particular en ese territorio, y que después, mucho después, se va a constituir como tal la idea de España. Entonces, lo que tenemos es la realidad de poblaciones de este reino pequeñito que vivía junto a una gran civilización, que era la civilización musulmana, que en ese momento estaba en su esplendor. O sea, piensen ustedes en el manejo del agua, los acueductos que tenían, las universidades que tenían, los desarrollos científicos, la visión incluso de la higiene, de la dignidad humana. Es decir, tenían un trabajo civilizatorio muy profundo, muy abierto, además en diálogo con otras civilizaciones. Convivían filósofos judíos, filósofos musulmanes, cristianos también. Había diálogos sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la humanidad, sobre el sentido de Dios, sobre el papel del ser humano en la historia. Es decir, era una civilización de mucha riqueza. Y ahí en un rinconcito estaban los castellanos. Y estaba también una Europa completamente inferiorizada, en el sentido de que se veían a sí mismos poco desarrollados, porque era real. Es decir, no había la gran ciencia, precisamente por lo que ha señalado el doctor Grossfogel. O sea, había una visión de que todo lo que tenía que ver con el conocimiento de la naturaleza era pecado. Entonces nadie quería meterse ahí. Entonces había como una vanagloria de la ignorancia, y la gente del pueblo no podía acceder a ese conocimiento. Entonces, frente al esplendor de la cultura musulmana, los así llamados, hoy podríamos decir los europeos, ¿no? En este caso los castellanos, se veían
inferiores. Inferiores en todo sentido, estaban, como decía, muriendo de peste, ¿no? No tenían ni siquiera como una visión básica de la higiene, ¿no? O sea, hay historias de terror que cuando uno las lee no lo puede creer, que la reina Isabel se bañó 1 o 2 veces en su vida. Esto es real. Es real. Y era la realeza, ¿se imagínense? Era la realeza, ¿no? Cuando nuestros pueblos, o sea, la cuestión de la higiene era básica. Bueno, en México Tenochtitlan, el manejo del agua, el baño, era para nosotros como parte de nuestra cultura. Entonces, imagínense esta gente, ¿no? O sea, con todos esos olores que además dicen, uno ve los vestidos de las reinas, ¿no? Que eran así preciosos y gordos, así. Bueno, tenían un montón de capas de tela porque la peste era tal que tenían que ponerle mucha tela. Es así. O sea, hoy hemos romantizado realmente lo que era Europa, pero Europa no tiene nada que ver con cómo nos la pintan cuando uno voltea atrás a la historia. O sea, esa reina, ¿no? Que se tenían que cambiar de castillo cada tanto. ¿Saben por qué? Por la peste. Porque no tenían drenaje. Entonces, una vez que se llenaba los desechos, la caja de los desechos, tenían que cambiar de castillo porque no aguantaban la peste. Eso era Europa. Los perfumes, ¿no? Hoy en Francia se vanagloria de tener los perfumes más desarrollados. Bueno, era, pero porque no se aguantaban ni a sí mismos. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Esta historia con más contenido. Y cuando uno lo ve con todo el contenido, se puede dar cuenta de todas las capas que han ido poniendo, así como las capas de los vestidos, ¿no? Para tapar los olores. Hay muchos malos olores en la historia de Europa. Entonces, estas reconstrucciones, ¿no? Nos permiten ver que en ese momento, esas poblaciones que vivían con un complejo de inferioridad muy grande, llegan a este continente. O sea, llegan con ese complejo de inferioridad. Porque ellos se saben que no son desarrollados, que apestan, que no tienen una gran cultura. Ellos importaban prácticamente todas las mercancías que utilizaba la nobleza. La nobleza comía con porcelana china, utilizaba seda china de la India. O sea, las grandes mercancías que se ponían en la alfombra roja, la nobleza y los reyes, no las producían ellos. Porque prácticamente Europa no producía nada. Compraba todo. No tenían capacidad de producción. No tenían industria. Y eso, cuando llegan a este continente y empiezan a ver, ¿no?, en los cuellos de nuestros pueblos, oro, metales, plata, se les despierta la sed del oro. ¿Por qué? Porque el oro y la plata era el dinero mundial. Con oro y con plata ellos podían comprar todas las mercancías que pudieran soñar. Por eso es que estaban tan ávidos de oro y de plata. Entonces, con todo ese oro y plata que robaron, ¿no?, que extrajeron de nuestros pueblos, se fueron corriendo a comprar a la China y a comprar a la India. No produjeron nada. De todas maneras, hay que decir que después de todo el saqueo que hicieron de nuestros pueblos, España quedó igualmente en la ruina, porque fueron a comprar todo, no produjeron nada, no desarrollaron su industria, porque además tenían una visión de que el trabajo animaliza.
Entonces nadie quería trabajar, la nobleza no quería trabajar. Es muy interesante, Dussel hace una caracterización y dice, ¿por qué el norte de nuestro continente, digamos, se desarrolla y tienes ahí los Estados Unidos, y por qué el sur no se desarrolla? Habría muchas reflexiones que hacer sobre la historia en ese sentido, pero él señala un punto que a mí me parece interesante y dice, porque para el español trabajar era visto como una manera de esclavitud. Entonces no querían trabajar. No les interesaba por eso hacer ninguna inversión en el desarrollo de infraestructura, de mejores herramientas, porque ¿qué les importaba que la pala funcionara si tenían esclavos que pudieran seguirles trabajando? Entonces se moría uno, pues traen otro esclavo, se moría otro y traigan otro esclavo. No tenían ellos contacto con la tierra, no tenían ellos contacto con la producción ni con el trabajo. En el norte, los pilgrims, ¿no?, los que llegaron a trabajar. Y por eso se preocuparon de que la pala funcionara, ¿no?, de que la industria se mejorara, de que hubiera nuevos inventos. Mientras que en el sur no se quiso invertir absolutamente nada, porque caía un esclavo y se ponía otro. No se trataba de mejorar las condiciones del trabajo. Entonces, este europeo que llega, ¿no?, muy monárquico y con un sentido, porque hay que decirlo, o sea, entre más desprecia al que está debajo, es porque en realidad tiene un sentido de inferioridad muy grande. Necesita ponerle la bota, ¿no?, a otro para sentirse superior. Entonces, eso fue lo que pasó. Como tenían un gran complejo de inferioridad, quisieron entonces mostrar y demostrar que ellos eran superiores que otro pueblo. Pero hay que ver en qué eran superiores. Y para esto vale la pena leer precisamente textos, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, en donde él dice, estos pueblos, si fueron vencidos, no fue porque eran inferiores, fue porque ellos no podían creer la maldad de los europeos. Hay historias realmente estrujantes, o sea, tremendas, como por ejemplo, cuando en un momento en el que Cortés se va y se quedan sus subordinados, ¿no?, en México Tenochtitlan, y entonces organizan los españoles una cena y mandan a traer a toda la nobleza del México Tenochtitlan. Los invitan así, vamos a hacer una cena, vengan, ¿no?, para que podamos conversar y que podamos conocernos. Y entonces vino la gente con sus familias, con sus hijos, sus mujeres. Y cuando llegaron al lugar, cerraron las puertas, soltaron a los perros y los mataron a todos. Así mataron a toda la nobleza de México Tenochtitlan. A traición. Ese tipo de actos para los pueblos originarios eran como irracionales. O sea, ¿cómo puede caber tanta maldad en esta gente? Entonces, si uno se pregunta, ¿por qué es que nos vencieron? Y nos vencieron porque no pudimos hacer frente a tal maldad, a tal traición, a tal mentira. Porque en estos pueblos había un sentido de la honorabilidad, de la dignidad,
de que aún tú vas a estar en guerra con otro pueblo, pero hay ética. En esa guerra hay códigos, hay leyes, hay humanidad. Y lo que pasó aquí fue la deshumanización completa del otro. Pero fue una deshumanización orquestada por completo. No fue que realmente ellos dudaban de si los pueblos originarios tenían o no alma. No, ellos no dudaban. Ellos estaban claros de que tenían alma, pero si aceptaban eso, pues no podían dar pie o dar marcha abierta al saqueo, a la explotación y al despojo. Entonces tuvieron que justificarlo con teología, con su ciencia, con su racionalidad, porque de todas maneras hay en el ser humano una conciencia del deber, una conciencia del bien, y tú no puedes arrastrar a un ejército completo a decir vamos a destruir a esta gente si no tienes un discurso que lo justifique. Se necesita una épica, o sea, se necesita, ¿sabes?, demostrar y jalar las voluntades de los ejércitos para decir estamos realmente haciendo una lucha civilizatoria por el reino de Dios. Si no, tú no arrastras a un ejército con tal brutalidad a acabar con un pueblo, con niños. O sea, primero tienes que embrutecerlos en el discurso. Es como lo que vemos el día de hoy en Palestina. O sea, en el discurso, los palestinos están deshumanizados. Entonces van y buscan en los textos y dicen, no, esta es gente de Amalek, ¿no? Estos son amalequitas, o sea, aberraciones de la humanidad, subhumanos. Primero tengo yo que deshumanizarlo, quitarle los ojos de humanidad, porque si no yo no lo puedo matar del mismo modo. Entonces hay todo ese discurso de la animalización de los pueblos, de nuestros pueblos. Pero esto va acompañado de este complejo de inferioridad que tienen los europeos, que para poder recuperar, ¿no?, para poder situarse como superiores, entonces tienen que poner a otros debajo, tienen que inferiorizarlos. Entonces, esta inferiorización se tiene que ir construyendo en el discurso, se tiene que demostrar en la ciencia, se tiene que hacer racionalidad. Y ese es todo el proceso de producción científica que va a venir a partir de entonces. Entonces, en primer lugar, decía Dussel, la modernidad es una edad del mundo. Voy a ir poniendo aquí para que vayamos teniendo como claro el esquema. Una edad del mundo, en una historia que viene como de muchas vertientes, pero que a partir de aquí, ¿no?, a partir de 1492 empieza una colonización, ahora sí, del mundo. Entonces se vuelve una edad del mundo para todos. No hay lugar que escape de la modernidad el día de hoy. Bueno, a lo mejor algunos pueblos ahí en el Amazonas que han dado la espalda a este proyecto de modernización y que prefieren seguir en la selva escapando del resto del mundo. Pero entonces es una edad del mundo con una historicidad que va de lo inferior, ¿no?, a lo superior. Y esto va a explicar muchísimas cosas, porque se va a traducir hasta incluso
en la visión que se tiene, por ejemplo, de nuestros viejos. Para la modernidad, los viejos no sirven para nada, ¿no? Son un lastre, y por eso, digamos, hasta en el COVID querían acabar con todos, ¿no? Entonces, los viejos, ¿por qué? Porque no están en una edad productiva. Y aquí lo que interesa es la producción del capital. Si ya no sirves para producir capital, pues en realidad te estás robando, ¿no? El capital que podríamos utilizar o invertir de un mejor modo. Entonces, los viejos están más cerca del mono. Esa es la visión de la modernidad. Y por eso se los ve como atrasados, como animalizados. Para nuestros pueblos, nuestros viejos son los que tienen más raíz, son los que tienen más verdad, son los que nos conectan con la historia, con nuestros ancestros, con la naturaleza, son los que nos traen la voz de la sabiduría. Entonces, se van invirtiendo todos los valores en la modernidad. Los valores de los pueblos se van perdiendo y va primando entonces eso. Y de pronto tenemos nuestros viejos que también se ven a sí mismos devaluados. Y que dicen, no, yo ya no sirvo para nada, ¿no? O sea, esos son discursos que escuchamos, que hemos interiorizado, que forman hoy parte de nosotros, pero que no vienen de nosotros. Vienen de esta visión de la modernidad, que ahora nos vemos reflejados y entonces nos vemos inferiorizados, que no servimos para nada. Pero lo más curioso es que esta modernidad se va haciendo carne en nosotros. Y por eso es que el problema se vuelve más difícil de superar, porque no es nada más que aprendamos esto en las escuelas y que yo diga, bueno, pues ya no voy a la escuela, ¿no? Y entonces me quiero sacar el discurso de la modernidad. No, lo hemos hecho carne, lo reproducimos y nosotros enseñamos también a nuestros hijos desde esta visión. Entonces se trata de que despertemos y que dejemos de reproducir estos discursos de la modernidad que resuenan en nosotros, en cosas cotidianas, pero que forman parte. Porque ¿qué pasa también hoy? Si uno va, por ejemplo, a las grandes ciudades, ¿no? En Europa, bueno, hay pueblos enteros de viejos. Pero son viejos que no se ven a sí mismos como fuentes de sabiduría, que se ven a sí mismos también como no sirviendo para nada. ¿Por qué? Porque se va perdiendo también la sabiduría de los ancestros. O sea que efectivamente hoy tenemos viejos que no tienen ninguna sabiduría. No es que eso sea en sí, es que eso se ha producido. Porque los viejos también han desechado la historia, porque le han creído a la modernidad y porque se ven a sí mismos que no sirven para nada y ellos mismos no han hecho el trabajo de recuperar los conocimientos de antaño. Y entonces tenemos efectivamente viejos vacíos. Es decir, se hace realidad. ¿Ven? O sea, son discursos que en nuestros pueblos no tienen realidad porque nuestros viejos siguen teniendo ese conocimiento, pero en otros lugares efectivamente eso pasa y se hace realidad. Entonces, es una edad del mundo, pero también, dice Dussel, la modernidad es un mundo. Esto quiere decir, es una cosmovisión. Entonces yo nazco en un mundo que ya está constituido, ¿no? O sea, yo vengo aquí arrojado, ¿no? Nuestros niñitos vienen y ya les damos
el lenguaje, los valores, ¿no? O sea, las tradiciones. El mundo está siempre como circundándonos. Venimos ya arrojados a este mundo, pero este mundo moderno tiene distintas características. Una de las fundamentales, que es esta división entre sujeto y objeto. En el mundo moderno esto es como un ABC. Nosotros aprendemos que somos sujetos y que la naturaleza es objeto. Eso es algo que con lo que ya venimos, no lo ponemos en cuestión. Y ahora vamos a ver todas las consecuencias que se derivan a partir de esta división fundamental. Sujeto, objeto. Si yo me relaciono con la naturaleza en términos de objeto, el objeto es, vamos a tratar como de pensarlo. ¿Qué es un objeto? Un objeto es algo que no tiene fin en sí mismo. O sea, está ahí. Está ahí. ¿Cómo? Una cosa sin valor. Exactamente, está ahí. Y entonces adquiere valor en la medida en que se relaciona conmigo. O sea, yo le pongo el sentido al objeto. La naturaleza no tiene sentido en sí misma, sino que en la medida en que yo la uso, materia prima, construyo una mesa con la madera, ¿no? Adquiere sentido. Está ahí, nada más, como a disposición. Es pasivo. El sujeto es activo. El sujeto es el que tiene el fin, el que le pone la dirección, el que le da el sentido. El objeto está ahí. Pero entonces, ese objeto que está ahí y que está a mi disposición, este va a ser como el principio básico de toda la ciencia moderna. Pero también va a ser el principio básico de toda la concepción del derecho moderno, porque el objeto está ahí para ser propiedad privada. Entonces, yo adquiero sentido en la medida en que soy propietario privado. Yo adquiero conocimiento, ¿no? En la medida en que pongo sentido a la realidad. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Ciencia y derecho van a ir de la mano, juntitos. Y van a ir codeterminándose. Pero esta relación sujeto-objeto, digamos, si la quisiéramos poner en un sentido más real, tendríamos que ponerla más bien así. O sea, hay una jerarquía. El sujeto está arriba y el objeto está abajo. Así como decíamos, ¿no? El cuerpo y el alma, ¿no? El cuerpo está abajo, el alma está arriba. Este dualismo va a ser constante en la modernidad. Y ustedes pueden poner también aquí, el hombre está arriba, la mujer está abajo, ¿no? O sea, esta jerarquía nos va a servir para pensar y para organizar el mundo moderno. Todo va a estar en función de este dualismo. Ahora bien, esto es natural en sí mismo. Es la única manera en cómo podemos organizar el mundo. Por supuesto que no. Entonces, hay un libro muy hermoso que yo se los recomiendo, hasta podría ser como un motivo de hacer un círculo de estudio. Se llama 1492, El encubrimiento del indio, o El encubrimiento del otro, salió con los dos títulos. Es un libro de Enrique Dussel.
Te lo recomiendo mucho porque además se lee así como una novelita. Es muy bello el libro. Y este libro tiene dos partes. La primera parte es 1492, con la armadura de Colón, ¿no? Pisando por primera vez el continente. O sea, ¿cómo se ve el mundo desde la armadura de Colón? Entonces se ve el mundo como un yo invado, esto que no conozco, que tampoco me interesa, pero que es objeto de mi propiedad. O sea, que constituyo completamente como objeto. El continente entero. Yo soy el sujeto, el continente entero es objeto y yo le voy a poner un sentido a esto que no entiendo, que no conozco, que tampoco me interesa, pero que ahora yo le voy a dar el sentido para yo poder desarrollarme como un yo, como un sujeto moderno. Entonces, es la visión desde la armadura de Colón que llega. La otra mitad del libro es los pies desnudos en la arena de nuestros pueblos que miran el horizonte y ven esas casas flotando que vienen a lo lejos. O sea, la visión desde nuestros pueblos originarios que miraron por primera vez eso que venía y que trataron de entender y decir, ¿qué es la realidad que se me empieza a presentar ante los ojos? Entonces, yo me puedo situar en un mismo mundo, ¿no? O en una misma realidad, pero con distinta cosmovisión. Y la experiencia es completamente otra, de un lado y del otro. Entonces, para el sujeto moderno colonial, todo es objeto a mi disposición. Yo soy el sujeto, ¿no? Y todo está ahí para mí, para los fines que yo le pueda dar. Esta es una actitud ante la vida. Es decir, no es solamente un modo de conocimiento, es una actitud ante la vida. Porque también yo me puedo situar frente a otro ser humano y no verlo como ser humano, no reconocerlo en su humanidad, sino más bien verlo como, a ver, ¿de qué me puedo yo servir aquí? ¿No? ¿Qué le puedo yo sacar? ¿De qué me puedo beneficiar? Entonces, esta relación sujeto-objeto se vuelve también fundamental en el modo de organización social. Entonces, es la sociedad moderna, va a tener igualmente esta clave de sujeto-objeto. Cada uno se ve a sí mismo como sujeto y ve a todos los demás como objetos. Pero ¿y qué pasa? ¿No? En la realidad, si todos nos vamos viendo unos a otros como objetos, pues la relación social moderna es una relación cosificante, que convierte en cosa todo lo que toca. Es decir, en la modernidad no es posible tener relaciones humanas de reconocimiento, sino que todas las relaciones están mediadas por el utilitarismo. Incluso hasta las relaciones matrimoniales, ¿eh? Y claro, pues yo firmo un contrato y bueno, mientras nos entendemos, ¿no? O sea, mientras nos vayamos entendiendo y me sea útil este matrimonio, ¿no? Y a ti también. Y en el momento en el que uno de los dos ya no le es funcional, pues chao, se acabó. O sea, ese es el contrato. No hay que te amaré toda la vida hasta que la muerte nos separe. No, es hasta que nos entendamos. Y cuando no, pues te vas por tu lado, yo me voy por el mío y se acabó. Entonces, en realidad no hay un encuentro, no hay un servicio, no hay un estoy aquí para ti,
para toda la vida. No, es más bien, a ver, ¿qué te puedo yo sacar, no? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Exactamente. Entonces, las relaciones sociales son relaciones utilitarias, siempre. Entonces, aquí vamos viendo cómo es que la modernidad, o sea, al interior de la modernidad no es posible tener relaciones humanas. Podríamos hacer entonces una primera distinción, ¿no? Y que vamos a ir a abordar, mañana vamos a abordar el tema de la comunidad. Pero aquí ya podemos ir viendo que no es lo mismo la relación social de la relación comunitaria. Porque en la relación comunitaria hay verdadero encuentro humano. Yo me preocupo por ti. Es más, me pongo al servicio de la comunidad. Y estoy feliz de hacerlo, ¿no? O sea, mi trabajo es mediación para que tú te desarrolles, para que toda la comunidad se desarrolle. Y eso me llena, me da felicidad. Me encuentro, o sea, me identifico en ese gozo tuyo que te pueda causar mi trabajo, lo que yo hago, lo que yo soy. Hay una relación de reciprocidad. En la modernidad no hay eso. Hay siempre esta relación jerárquica del sujeto-objeto. Y a veces me toca a mí ser sujeto y a veces me toca ser objeto, pero siempre estoy en esa disyuntiva. O estoy arriba o estoy abajo. Pero no hay posibilidad de encuentro, de encuentro intersubjetivo. Entonces, como les decía ayer, ¿no? El sujeto moderno es señor de la tierra, es propietario privado, y eso es lo que le da su contenido. Si quisiéramos así imaginarnos, ¿no? ¿Cómo es el sujeto moderno ideal? Piensen en un burgués. Ese es el ideal de la modernidad. Ese es el verdaderamente ser humano, ideal, moderno. Ahora, aunque los podemos encontrar, ¿no? Ahí afuera, ¿no? Los sujetos burgueses plenos, exitosos, ¿no? Corredores de bolsa. No necesitamos efectivamente ser burgueses corredores de bolsa para ser modernos. Y aquí esto es muy importante. Porque yo puedo ser igual un pobre y tener subjetividad moderna. O sea, no tengo que ser efectivamente el ideal de la modernidad para encarnar el ideal de la modernidad. Yo puedo ser un obrero pobre y seguir aspirando a ser un burgués moderno. Y aquí es donde empiezan a entrar las contradicciones de la realidad. Por ejemplo, las revoluciones. Las revoluciones del siglo XX, que en muchos casos se plantearon como revoluciones obreras, ¿no? Campesinas, con otro tipo de sujetos, de todas maneras cayeron en las mismas prácticas de dominación que la burguesía. Y uno diría, ¿pero cómo puede ser? Y pasó porque la subjetividad que encarnaban era moderna también. O sea, yo puedo tener un obrero con conciencia burguesa. Que en la primera, que tenga la oportunidad, ¿no? Ese obrero pobre, pero si le das, lo pones, lo subes, como decimos en México, lo subes un tabique, ¿no? Y ya se siente como el rey, exactamente. O sea, le sale esta subjetividad del rey. ¿Qué es eso? Precisamente, qué bueno que
que lo dijo. Y decía Dussel, llama la atención cuando los reyes católicos firmaban, ¿no?, los documentos así imperiales, ponían así grandote: yo, el rey. O sea, es esa subjetividad enorme, ¿no?, que se está construyendo y que él lo encarna. Entonces, ese yo enorme del rey también lo puede encarnar un obrero subido en un tabique con una responsabilidad sobre sus compañeros del sindicato. Entonces, la cosa es cómo podemos hacer el trabajo para irnos descolonizando, para irnos sacando este yo de la conciencia, para dejar de vernos como un sujeto frente a objetos y que no sigamos reproduciendo los mismos problemas que los colonizadores cometieron contra nosotros. Porque a veces somos nosotros ya nuestros propios enemigos y nuestros propios colonizadores. No necesitamos a veces que vengan, ¿no?, de fuera a colonizarnos, sino que ya entre nosotros no nos dejamos. Como en México alguien decía que los mexicanos en muchos momentos se comportan así como los cangrejos en una cubeta, ¿no? Que no dejan que nadie salga, entonces todos están ahí bajando unos al otro porque no se dejan. En lugar de un espíritu comunitario, de tener un trabajo en conjunto y lograr algo, no, estoy yo como queriendo quitar al de al lado, porque si crece un poquito yo ya me siento y entonces mejor lo abajo y entonces nadie sale adelante, no hay proyecto. Esa es la subjetividad moderna, esa es la sociedad moderna, la guerra de todos contra todos. Y se acaba pues el espíritu de cuerpo. La otra parte muy importante de esta cosmovisión, ¿no?, esta visión del mundo, es la idea de que en la modernidad se ha superado el mito, se ha superado la fe, se ha superado todo lo que tiene que ver con lo espiritual, porque el discurso científico racional, ¿no?, es superior y logra realmente la objetividad. Entonces tenemos como una ciencia pareciera muy transparente, muy pura, muy objetiva, muy neutral, pero eso no es más que un gran juego de espejos. Toda esa pureza, esa neutralidad, en realidad está atravesada por un montón de intereses que no se ven. Esto que decía el doctor Grossfogel sobre la ciencia moderna como una ciencia sin ética es fundamental. La modernidad hizo un proceso es como un juego de magia, porque no es más que eso. Y saben ustedes que en el juego de magia, pues en realidad hay un truco. Y parece ser que el conejo desapareció y apareció en otro lado, pero no es que en realidad desapareció. En realidad he hecho como que desapareció y lo vuelvo a aparecer en otro lado. La ciencia moderna pretendió haber superado la fe, la teología, la espiritualidad, pero se le metió adentro. Por eso decía el doctor Grossfogel que la modernidad es una secularización de los principios de la cristiandad. O sea, los principios de la cristiandad están intactos, pero ahora aparecen como en un discurso
muy puro, muy limpio, muy moderno, muy desinfectado de todo lo mitológico. Pero dice Enrique Dussel, pero la modernidad no es otra cosa que un gran mito. Es un mito que dice que no es mito y que parte de un montón de principios que no puede demostrar. Por ejemplo, la modernidad nos habla de un progreso, de que vamos progresando hacia un lugar mejor. Esta es una idea que no se puede demostrar y que si uno la contrasta en realidad con los datos, se puede dar cuenta de que no hay progreso. No estamos mejor que antes. Podemos tener más tecnología, pero eso no ha significado para la realidad de la vida humana, de las grandes mayorías, un incremento, una mejora radical de su modo de vida. Tenemos un 1% de la humanidad que utiliza los recursos del 80% de la humanidad. Eso no es progreso, ni hay mayor racionalidad en eso. Entonces, hay como muchas ideas que se han ido poniendo, pero que encubren, que no tienen que ver con el discurso, es más discurso y la realidad es otra. Entonces, lo que sí podemos ver más bien es que la ciencia hoy en día está mediada por los intereses de los grandes capitales. Pero se supone que la ciencia no toma partido, es neutral. Pero cuando uno lo ve objetivamente, ¿cuáles son los proyectos científicos que se apoyan, que se desarrollan, para los cuales hay recursos? Los proyectos científicos son los que dictan las grandes capitales, las grandes transnacionales. Entonces, se mandan a hacer investigaciones a modo. Por eso yo digo, la ciencia de hoy en día es como un revólver cargado. Y nada más, lo único que se hace es apretar el gatillo. Entonces, llega la gran empresa de la leche, ¿no? El capital de la leche, y le dice a los científicos: hazme una investigación para demostrar que la leche es saludable, por favor. Entonces vienen, ¿no?, todos los científicos a demostrar lo que ya de antemano se quiere demostrar. O sea, no hay verdad, no hay compromiso con la verdad, no hay compromiso con la salud. Hay un discurso que es instrumental. Entonces, una parte fundamental de este proyecto de la modernidad es la racionalidad que opera aquí, en estos dos, la racionalidad instrumental. Ese es el tipo de racionalidad que opera en la modernidad, la racionalidad instrumental. O sea, la racionalidad que yo muevo para un determinado fin. El fin no se cuestiona desde la ciencia, sino que solamente pone los pasitos. ¿Qué sé yo? Yo me propongo, ¿cómo puedo yo asesinar a más personas en el mundo con los menores recursos posibles? ¿No? Ahí está, no sé, la bomba nuclear. Y entonces, bueno, pongo a mis científicos a trabajar en el desarrollo de esa tecnología. ¿Quién me cuestiona el fin de ese proyecto? Y dice la ciencia: no, yo no puedo meterme en esa justificación, porque eso ya tiene que ver con cuestiones de valores. Y la ciencia es neutral. Entonces, como la ciencia es neutral,
pues yo no puedo discutir ese tema. Yo lo único que hago es como operar para lograr un fin. Ya que fin sea, eso está más allá de la ciencia. Entonces la ciencia que se ha desembarazado de la ética, porque dice que eso tiene que ver con valores y que eso es subjetivo, entonces eso no es científico, porque la ciencia solamente piensa temas de la objetividad. Pero fíjense qué irracionalidad, que la vida ahora es una cuestión subjetiva. La vida es una cuestión subjetiva, o sea, depende cómo lo veas. Y dice Dussel, no, la vida no es una cuestión subjetiva, porque si no estamos vivos se acaba el tema, o sea, que si no estamos vivos se acaba el discurso, si no estamos vivos no tiene más sentido nada. Es la objetividad de la objetividad la vida. Ese tiene que ser el punto de partida de cualquier discurso, de cualquier desarrollo científico, de cualquier proyecto político, de cualquier proyecto económico. Tenemos que poner esa primera piedra que es la vida para discutir lo que sea. Un proyecto educativo, lo que sea. En el momento en el que la modernidad se desembaraza de la vida, o sea, la saca de su discurso, ahí es donde se vuelve un gran fetiche. Ahí es donde pierde el rumbo. Nuestros pueblos originarios sabían que la vida es lo más fundamental. Sin la vida no es posible nada, sin la vida no hay discurso, ni consenso, ni nada. Primero tenemos que estar vivos y después nos vamos a poner de acuerdo sobre todo lo demás. Pero si no estamos vivos, si no comemos, si no hay condiciones mínimas de la vida, pues entonces no podemos continuar. Pero no, para la ciencia moderna eso es una cuestión subjetiva, de valores, particular. Y ella, como solamente toca temas de la objetividad, pues entonces no le interesa el tema de la vida. Entonces, en realidad la ciencia moderna le sirve al gran postor de las grandes transnacionales, de los grandes capitales. Decía la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que estaba anteriormente, se llama María Álvarez Bulla, le hice una entrevista y ella realmente me dijo algo que me pareció genial. Me dijo, el 90% de los científicos del mundo tienen un conflicto de interés. O sea, hacen investigaciones no desde el compromiso de la verdad, sino a sueldo. El 90% de los científicos piensan a sueldo. Es decir, la conclusión de sus investigaciones ya está definida por el gran capital que le ha financiado la investigación. Y es así, tú no puedes pertenecer a un centro de investigaciones e investigar lo que te da la gana. Tienes que investigar lo que te dicen que tienes que investigar. Y a veces hasta ya te dan el resultado de tu investigación y solamente quieren que les muestre los pasos de cómo se llega ahí. Como ha pasado con la industria de la leche, como ha pasado con las farmacéuticas. Es decir, son científicos a sueldo. Así como los matones a sueldo, bueno, mercenarios a sueldo, los científicos de hoy en día son científicos a sueldo. No están pensando libremente, no están pensando en el compromiso con la vida o con los pueblos. No quiere decir que todos, pero la mayor parte. Porque hacer una investigación
que no le sirva al gran capital, pues es muy difícil, porque tiene que hacerlo con tus propios recursos, en contra de todo, seguramente que hasta las transnacionales te las echas encima, es decir, contracorriente. Y por eso es tan importante que los pueblos también produzcan proyectos científicos desde las necesidades de los pueblos. Ha habido un interesantísimo trabajo de vinculación que se está haciendo en Venezuela desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología con las comunas. Dicen, son las comunas, ¿no?, las que tienen que decir cuáles son los proyectos científicos que se van a implementar. Entonces el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene semilleros científicos en las comunas y desde ahí se trabaja. Y se forma a los niños en el sentido de que todos somos productores de ciencia. La ciencia no es un recurso solamente de los grandes centros de investigación. La ciencia tiene que ser para los pueblos, desde los pueblos y para mejorar las condiciones de la vida de los pueblos. Pero hoy en día la ciencia moderna está cooptada por el gran capital, en nombre de la objetividad, en nombre de la neutralidad. Entonces, esta racionalidad instrumental que según no tiene ningún compromiso, tiene todos los compromisos. O sea, está completamente amarrada, ¿no?, en su método científico y en su lógica a los grandes capitales. Frente a esta racionalidad, y vamos a entrar más en tema mañana, pero el día de hoy lo quiero mencionar, contra la racionalidad instrumental tenemos la racionalidad de la vida, que esto es lo que tenemos que nosotros trabajar. O sea, una racionalidad con ética, una racionalidad que parta de los principios para la reproducción y desarrollo de la vida. Eso tiene que ser nuestras nuevas coordenadas para desarrollar proyectos que primero contribuyan a la reproducción de la vida de nuestros pueblos. Ese tiene que ser el punto de partida de todo proyecto, de todo programa científico, político, económico, social, no, comunitario. Hay que ir cambiando, ¿no?, las categorías con las cuales vamos pensando, porque social, ya poco a poco, ustedes irán viendo, nos va a ir pareciendo cada vez más insulto. Y decir, no es social, es comunitario. Y aquí es bien interesante, por ejemplo, el filósofo boliviano Juan José Bautista decía que teníamos que avanzar hacia la construcción de movimientos comunitarios y dejar atrás los movimientos sociales. Porque él decía, los movimientos sociales buscan reivindicaciones particulares. Digamos, tengo un problema, ¿no?, en mi comunidad por una presa que está arruinando los cauces de agua de la comunidad. Y entonces me lanzo yo con mi comunidad en la lucha para poder abolir el proyecto de la presa. Ese es, digamos, un movimiento, puedo yo construir un movimiento social desde esa reivindicación particular. Digamos que logro la abolición de esa presa y se acaba el movimiento. ¿Por qué? Porque se logró la reivindicación. Es decir, buscábamos un interés que era común, pero era particular, que es la abolición de la presa.
Y decía Juan José Bautista, en muchos casos los movimientos comunitarios desde la visión de los pueblos originarios no se queda simplemente en el problema de la presa, porque en la lucha de la presa me voy dando cuenta de que mis hermanos también tienen un problema similar. Entonces voy creciendo en la lucha, voy creciendo en el tejido de la solidaridad con otros pueblos. Y me voy dando cuenta poco a poco del problema del agua, que no es solamente el problema del agua en mi comunidad, sino del manejo del agua en general. Y entonces al final me vuelvo un militante por el agua. Entonces ya no es solamente que yo logro mi objetivo particularísimo de mi comunidad, sino que me vuelvo realmente un actor político que está preocupado por un problema que nos atañe a todos los humanos. Entonces tenemos que pasar, ¿no?, de ser movimientos sociales por reivindicaciones particulares a movimientos comunitarios que amplían su solidaridad con otros movimientos y que podamos generar realmente instrumentos de transformación más allá de lo que pueda ser mi reivindicación particular o de mi comunidad. Entonces de ahí la importancia como de ir siendo cada vez menos sociales y cada vez más comunitarios. Esta racionalidad de la vida no es simplemente como, bueno, vamos a dejar atrás la racionalidad instrumental y ahora nos vamos a parar en otra racionalidad que es la racionalidad de la vida. Decía Enrique Dussel, la racionalidad de la vida es la propiamente racionalidad a la que estamos llamados como seres humanos a encarnar. Porque ¿qué es la razón? La razón, decía él, es una astucia de la vida. O sea, la vida se ha desarrollado a lo largo de millones de años, de muchas maneras. Tenemos organismos de todo tipo, desde células, ¿no?, unicelulares, multicelulares, organismos, mamíferos, plantas. O sea, la vida es diversa. Y esa vida diversa, en algún momento de su existencia, produjo al ser humano. O sea, el ser humano es producto de la vida. Y esa vida es una. Desde la primera célula que despertó a la vida hasta el día de hoy, somos toditos nosotros una misma vida. Nos vemos separados, pero en el fondo, estamos unidos. Somos parte de un mismo organismo viviente. Somos uno con la naturaleza. La naturaleza no está ahí enfrente de nosotros como objeto, sino que en realidad, lo real, ¿no?, y sobre esto vamos a volver mañana, cuando hablemos de la comunidad de vida, somos en realidad un gran sujeto. Eso es lo real. Somos todos parte de una unidad diversa, vital. Y en nosotros, la vida adquirió una nota existencial nueva, que es la conciencia. O sea, en nosotros, la vida despertó a la conciencia. Y ahora la vida es consciente de sí misma, pero algo más. Con la conciencia surge también la responsabilidad. Es decir, en nosotros la vida se ha vuelto responsable de sí misma. No solamente responsable de nuestra vidita singular e individual, sino que somos responsables de la vida toda.
hacer, ¿no? Ese trabajo para llevar nuestra conciencia singular a una conciencia del nosotros de la vida. Que tomemos esa responsabilidad en nuestras manos. Entonces, pasar de una racionalidad instrumental de, bueno, yo utilizo la razón para cumplir este objetivo en particular, ¿no? Que sea cualquiera que pueda ser el objetivo, puede ser incluso hacer una casa para la comunidad, pero que pueda yo pasar de esos fines, que son fines particulares, a realmente hacerme cargo de la vida como tal. Que podamos ir albergando cada vez más esa conciencia del nosotros que somos. Que aprendamos a ser ese sujeto grande. Que aprendamos a pensar desde el lugar de la Pachamama. Ese es el llamado que tenemos. Nada más y nada menos. Entonces, esta racionalidad de la vida no solamente se contrapone con la racionalidad instrumental, sino que pone la racionalidad instrumental en su sitio. Porque está muy bien que podamos establecer un método para lograr los objetivos, pero tenemos que, sobre todo, alinear esos objetivos desde la vida. O sea, recentrar nuestros objetivos. Porque si no, entonces termino produciendo de manera muy eficiente la bomba nuclear para destruir la humanidad entera. Yo puedo ser eficiente, pero de verdad, para destruir la vida. Ahora pongamos esa eficiencia al servicio de la vida. Eso significa alinear realmente todos los esfuerzos y la conciencia y la responsabilidad, y ahora sí todos los métodos, instrumentos que se puedan producir en la humanidad, pero desde la vida, para la vida. Y esa vida es muy importante que la comprendamos como la vida de todos, porque la vida no es una realidad singular, sino que es una realidad comunitaria. Entonces, lo comunitario es la nota fundamental. Y por eso lo que hablábamos ayer, el estar aquí, construyendo comunidad, es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos va a salvar como humanidad. Porque eso significa realmente construir, digamos, no una alternativa junto a otra. No. Eso es lo que nos va a permitir construir otra civilización realmente alineada y que cumpla con los objetivos no solamente de mi comunidad o de mi cultura, sino de todos. Ni siquiera solamente de la humanidad, sino de toda la comunidad de vida. Entonces se trata de que seamos capaces como de abarcar, de situarnos en un lugar nuevo. El ser humano nunca se ha situado ahí. Pero hoy tenemos que tener esa conciencia planetaria. Porque es lo que nos toca. Es lo que nos toca pensar en este siglo XXI. Se globalizó la modernidad. Ahora tenemos que globalizar la transmodernidad. Y eso no va a ser como una visión, un solo modo de hacer las cosas. No. Eso va a ser un aprender a ser comunidad. Y la comunidad no es uniforme. La comunidad es diversa. Todos somos distintos.
No hay un solo ser humano que sea igual a otro. No hay ningún ser de toda la creación que sea igual a otro. No hay dos gotas iguales. Todos somos distintos y tenemos que aprender a pensar desde esa diversidad que somos. O sea, cada uno de nosotros es pieza única. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene un don distinto, una perspectiva distinta, algo que aportar, algo nuevo que brindar a esta comunidad. Y que aprendamos eso, que aprendamos el respeto de lo que implica eso, a escucharnos unos a otros, a reverenciarnos unos a otros. Porque ahora sí, volviendo a lo que decíamos ayer, que podamos recuperar, ¿no?, esa dimensión de lo sagrado en la comunidad. Que cuando escuchemos al otro, lo escuchemos no solamente como, ay, que tengo al lado, ¿no?, el vecino de al lado, sino que aprendamos a escucharlo realmente como una voz también, digamos, sagrada de la creación. Pero en general hemos perdido esa dimensión de lo sagrado y hay que recuperarlo. Esa es parte de la espiritualidad que tenemos que ir recobrando y hacerlo carne. Eso nos va a implicar muchos cambios en nuestros modos de operar, en nuestros modos de tratarnos unos a otros. Pero que nos veamos así, con esa chispa divina entre uno y otro. Pero en general lo que prima hoy es que la modernidad nos dice que no, que nadie vale nada, ¿no?, que el otro es objeto para mí. Esa es la ola hacia donde nos quiere arrastrar la modernidad. La banalización de toda la vida. Tenemos que recuperar entonces esa dimensión de lo sagrado. Pues me voy a quedar aquí y no sé si vaya a haber ahorita tiempo de algún diálogo o si lo dejamos para más tarde, no sé, ya nos dirá.